Cordial saludo, estimados estudiantes. Como nosotros vimos en el anterior ejercicio que realizamos, este es el videotutorial de Introducción a la Investigación de Operaciones en su parte aplicada. Para eso vamos a tratar los siguientes temas: el concepto de limitación, algunas referencias históricas, las fases en la aplicación de una técnica de investigación de operaciones, papel de los usuarios y de los expertos, así como la estructura y los contenidos de los modelos de IO y la investigación de operaciones en una práctica habitual. Dicho esto, demos inicio. Cuando nosotros queremos partir de cuáles son los antecedentes de la investigación de la investigación de operaciones, nosotros nos encontramos con la Segunda Guerra fue un punto de quiebre bastante interesante en el concepto de la matemática aplicada, dado que fue durante la Segunda Guerra que surgen estudiosos como Alan Turing que deciden hacer o que son vinculados a la guerra como expertos en el área de la matemática, fundamentalmente con la finalidad de que desarrollen algunos conceptos importantes en la toma de decisiones estratégicas para evitar un impacto mayor de lo que es el ejercicio de la misma. Se dice que el impacto del señor Alan Turing en la Segunda Guerra Mundial pudo disminuir tanto la duración de la misma como la cantidad de muertos que nos generó esta catástrofe histórica. Ahora, cuando nosotros hablamos de la Segunda Guerra Mundial, una vez culminada la misma, nos damos cuenta que las diferentes técnicas que fueron desarrolladas a través de la modelación de los matemáticos se empieza a implementar en el sector manufacturero y productivo de países como Inglaterra y Estados Unidos, no solamente en la gestión de los sistemas de telecomunicaciones del momento, sino como herramienta en lo que es la logística, la toma de decisiones, y por supuesto nos estamos dando cuenta que en la actualidad pues impacta de manera significativa en la informática avanzada. Dicho esto, empezamos a definir qué es la investigación de operaciones, definiéndola como una aplicación del método científico por un grupo multidisciplinario de personas para la resolución de un problema. Este problema regularmente puede ser de cualquier índole o de esfera de lo que es la vida humana. Virtualmente, nosotros lo asociamos mucho con lo que es la productividad empresarial, pero nos damos cuenta con que esto va un poco más allá, llegando a aspectos tan importantes y significativos como lo es la asignación de recursos o toma de decisiones. Por supuesto, esto nos permite traducir que el objetivo más importante de la investigación de operaciones es decidir mediante métodos científicos el diseño de optimización y funcionamiento de procesos, analizando generalmente bajo las condiciones que implican el uso de recursos escasos, es decir, cualquier modelo que vincule la economía. Una vez nosotros superamos este proceso, empezamos a ver los métodos de investigación de operaciones. Cuando nosotros hablamos de los métodos de investigación de operaciones, caemos en métodos matemáticos de aplicación pura, como no son los métodos determinísticos, los métodos probabilísticos y los métodos híbridos que conjugan los dos. Actualmente nos estamos encontrando con lo que son los métodos heurísticos o métodos metaheurísticos, que ya están llegando a ejercicios de estadística aplicada de una connotación mucho más fuerte de lo que es la estadística descriptiva y la inferencial que regularmente nosotros estudiamos en nuestra formación profesional. Cuando nosotros hablamos de las etapas de la investigación de operaciones, nosotros nos encontramos con que seguimos una estructura muy similar a lo que es el método científico, donde la observación del problema, la construcción de un modelo y la obtención general de algoritmos nos permiten empezar a evaluar cómo medir y ponderar el impacto de los problemas, asimismo plantear ejercicios de soluciones. Por supuesto, esto nos lleva a un ejercicio continuo de calibración e interpretación de las soluciones. Cuando nosotros hablamos de investigación de operaciones, hablamos de un proceso que sigue una serie de fases. La primera fase es la formulación del problema, en la cual nosotros empezamos a identificar todos los elementos de este problema medidos a través de la matemática. Es decir, que aquí nosotros convertimos en matemática cualquier problema o escenario real. Posteriormente construimos un modelo que responda a la realidad basado en aritmética, basado en cálculo, basado en álgebra lineal, para poder empezar a simular
un estado real en un estado totalmente controlado, que es el que hemos formulado matemáticamente. Aquí es importante decir que una de las razones más importantes por las cuales la investigación de operaciones se convierte en fundamental para las organizaciones es que nos permite evaluar escenarios caóticos para las organizaciones en un ambiente controlado, porque básicamente jugando con un par de números podemos ver cuál sería el comportamiento del sistema real sin entrar a hacer valoraciones o juicios en escenarios reales donde tendríamos implicación de lo que es el costo de una pérdida, el costo de la fluctuación del mercado y demás. Cuando nosotros empezamos a jugar con este modelo, le llamamos a eso simulación. Es decir, empezamos a evaluar el modelo matemático en diferentes escenarios reales, obteniendo información que nos permite hallar no solamente una solución del modelo, sino que además nos permite evaluar cómo son los comportamientos del sistema real en diferentes escenarios. Esto nos permite entonces hacer una retroalimentación que nosotros hacemos o definimos como validación del modelo, haciendo un análisis de sensibilidad. ¿Qué es el análisis de sensibilidad? Empezar a modificar los resultados en pro de obtener mejores soluciones, quizás ya no utilizando los algoritmos, sino métodos matemáticos un poco más sencillos, como serían algunos algoritmos de métodos numéricos o tanteo matemático. Una vez tenemos esta validación, identificamos cuál es el mejor de nuestros escenarios, empezamos a interpretar los resultados y qué implica eso en el escenario real, como duración en tiempo, cuánto nos va a costar y cuánto es la afectación a todos los recursos que tenemos, para hacer llegar estos resultados a las esferas gerenciales de las organizaciones para un ejercicio de toma de decisiones, de procedimientos de evaluación de implementaciones, así como la evaluación de cómo vamos a controlar estos escenarios. Por supuesto, esto nos genera un ejercicio de un sistema de intereses donde nosotros evaluamos no solamente cuál es el impacto económico en el futuro, sino el impacto en todas las diferentes aristas de la organización para poder empezar nuevamente a evaluar cuáles son las necesidades de la organización. Planteado lo anterior, metodológicamente hablando, lleguemos a un ejercicio en el cual podamos contrastar lo anterior. El siguiente ejercicio que les presento no hace más que la exposición de una organización cualquiera en la cual encontramos 70 trabajadores de diferentes profesionales, todos con una muy buena cualificación, a los que debemos asignar 70 actividades diferentes. Si nosotros empezamos a hacer la evaluación desde estadística básica, puntualmente probabilidades, nosotros nos encontramos con que tenemos un ejercicio de 70 permutaciones, lo cual nos daría un ejercicio muy complejo para la asignación y un ejercicio todavía mucho más expendioso en el tiempo. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer una revisión de más de 1.000.000 de asignaciones diferentes y necesitaríamos mucho más tiempo para revisar todas las asignaciones posibles con respecto a los candidatos y las tareas que tenemos. Este tipo de problemas regularmente lo vamos a desarrollar a través de una programación matemática de algoritmos que nos permitan identificar cómo hacer una mejor conclusión. Cuando nosotros empezamos a hacer este ejercicio, empezamos a evaluar diferentes escenarios en los que nos podríamos ubicar. Por ejemplo, en una universidad tenemos un grupo de docentes y tenemos un grupo de asignaturas. La relación de asignaciones también iría por un método de programación matemática. Ahora hablemos de un problema de aplicación en el ambiente sanitario. Estamos hablando de que estamos buscando la asignación de recursos para un hospital de salud mental, en la que vamos a definir diferentes elementos, las fases de construcción de modelos, definir las categorías de los enfermos, definir el conjunto de servicios y planificar y asignar los recursos. Nuevamente nos encontramos en un escenario complejo donde tenemos diferentes variables de decisión y diferentes tipos de asignación. Estos son algunos de los ejemplos en los que nosotros podríamos empezar a incurrir al hacer el ejercicio. Si nosotros vamos a hacer un ejercicio de programación matemática y retomando lo que hablábamos anteriormente de las fases, entonces lo primero que vamos a hacer es construir un modelo. Dicho esto, definamos las categorías de los enfermos como una primera fase, donde vamos a utilizar técnicas estadísticas para la recolección de datos y empezar a hacer la evaluación de información. Por supuesto, para esto tenemos que recaer en los principios de la estadística descriptiva,
que es la recopilación de información, para lo cual haremos una pesquisa documental, haremos una evaluación de las historias clínicas de los pacientes, haremos una revisión de otros estudios que se hayan hecho en el pasado, por supuesto para no recaer en ejercicios de replanteamiento de situaciones que ya están resolucionadas. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, entonces empezamos a hablar de categorización de cada uno de los elementos. Esto es lo que nosotros conocemos como un estudio de cadenas de Markov. Entonces ya hemos culminado la fase de construcción del modelo. Definimos cuál es el modelo de programación matemática que mejor responde a nuestro ejercicio. Ahora definamos el conjunto de servicios. Cuando nosotros vamos a definir el conjunto de ejercicios, lo mejor que podemos hacer aquí es empezar a hacer una evaluación ya de tipo cualitativo, reuniendo un conjunto de personas que son expertas en el concepto. A esto le podemos aplicar una técnica Delphi o un Phillips 66 o diferentes elementos para obtener una lluvia de ideas en la que los conocimientos y experticia de cada uno de los profesionales nos permita recaer a cuál es la mejor técnica a utilizar. Ya hemos cumplido la segunda fase de nuestro ejercicio. Lleguemos a la tercera, que es planificar y asignar recursos. Si ustedes se percatan, aquí vamos a utilizar técnicas de programación lineal. Y entonces nos vamos dando cuenta que a medida de que vamos evolucionando el ejercicio, vamos haciendo uso de diferentes metodologías, en las que cada una de ellas describe de una manera muy simple cuál es la mejor forma en la que podemos empezar a plantear nuestros escenarios. Cuando nosotros hacemos estas evaluaciones, nos percatamos que lo mejor que podemos hacer como investigadores es, uno, hacer una revisión previa de cuáles son las mejores técnicas que han sido utilizadas para solucionar casos similares. Entonces, aquí ya tenemos un ejercicio básico de investigación de operaciones. A continuación les invito a que planteemos un ejercicio y empecemos a evaluar cuál es el problema y el objetivo de lo que queremos realizar y cumplamos con nuestras tres primeras fases. Ahora bien, una vez que tenemos el problema, ¿cómo lo debemos plantear científicamente? Simple. Hagamos una formulación matemática del problema basándonos en la metodología general de investigación científica. Para la formulación de la matemática básica del problema, nosotros tenemos que, aquí un ejemplo básico, tenemos dos organizaciones mineras, donde una tiene una capacidad de producción de 12 toneladas de mineral de alto grado y la siguiente tiene 8 toneladas de grado medio y 24 toneladas de grado bajo. Cada una de estas empresas tiene un proceso como lo describe la tabla. Si ustedes se percatan y hacemos un ejercicio de interpolación de asignaturas, esto se basa muy cercano a la forma en la que planteamos ejercicios en álgebra lineal. Ahora, ¿cuál es el objetivo que tenemos que resolver aquí? ¿Cuántos días a la semana se deberá operar cada empresa para cumplir el contrato de la planta de fundición? Entonces ya sabemos cuál es la producción de cada una de ellas y el valor que tenemos asociado por la producción que tenemos. ¿No? Entendiendo que coste es una palabra contable que nos implica una relación de cuánto dinero invierte la organización en alcanzar sus objetivos misionales. Cuando hemos planteado este ejercicio, entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es nuestro objetivo. Aquí nosotros nos percatamos que nuestro objetivo es minimizar el valor de la producción, ¿sí?, para alcanzar el objetivo planteado de la cantidad de toneladas que necesitamos al mes de parte de la planta de fundición. Lo siguiente es que empezamos a convertir el ejercicio en un problema matemático. Definamos variables, definamos restricciones, definamos el objetivo. Cuando nosotros hacemos esta formulación, entonces nosotros empezamos a plantear cuáles son las variables. La primera variable que tenemos es número de días a la semana que trabaja la empresa X. Y el siguiente es el número de días a la semana que trabaja la empresa Y. Debemos notar que, y es algo importante, las dos variables que tenemos tienen una restricción de no negatividad. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede presentar un valor negativo, que el menor valor que puede presentar el ejercicio es un caso de 0 días. Cuando nosotros hablamos de que tenemos una relación de producción de 0 días máximo, quiere decir que, mínimo, qué pena, quiere decir que lo menos que nosotros nos vamos a encontrar es que en esa ocasión la planta o empresa no produce o no trabaja.
El objetivo es minimizar el costo, como lo habíamos dicho anteriormente, y entonces empezamos a formular las restricciones. Cuando nosotros hablamos de las restricciones, estamos hablando de todas estas limitaciones que por supuesto nos están definiendo cómo vamos a trabajar. Las primeras restricciones que tenemos es la cantidad de toneladas que nos pide nuestra planta de fundición versus la cantidad de toneladas que genera cada una de las plantas por día para cada uno de los grados de calidad que nos han definido. Si ustedes se percatan, si volvemos a la tabla anterior, nosotros nos damos cuenta que estas restricciones matemáticas vienen de esta tabla original, planteando que esta tabla original nos está dando el concepto de la formulación matemática. Ahora, por supuesto, tenemos una restricción que ya es de marco legal, que nosotros no nos la menciona propiamente el enunciado, pero nosotros conocemos que por normas de trabajo solamente se cuentan con 5 días de trabajo en cada una de las plantas. Y así ustedes muchas veces se pueden encontrar con muchas restricciones. Un ejemplo, el transporte en Colombia tiene una capacidad de transporte a través de los vehículos de carga en capacidad de tonelaje. Entonces esas son restricciones que regularmente no están planteados en los enunciados, pero que nosotros reconocemos que existen. Una vez hemos hecho la formulación matemática, empezamos a hacer lo siguiente, que es formular nuestra representación del problema. ¿Y cuál sería la formulación que tendría? La siguiente. Un objetivo que es minimizar los costos de producción asociados a cada una de las variables, que X y Y es una de cada una de las empresas, así como las normas de producción. Algo interesante que ustedes se están percatando es que como estamos hablando del ejercicio en semanas, definimos cuántos son los días máximos que puede trabajar por semana y cuánto es la cantidad mínima que pueden trabajar en días. Entonces tenemos un intervalo cerrado entre mayor que 0 y menor que 5, menor o igual que 5. Algunas reflexiones con respecto al ejercicio. Todos los ejercicios que estamos planteando tienen algunas consideraciones, como por ejemplo, hemos pasado de la definición del problema a una formulación matemática, hemos tratado de calcular los errores de especificación en errores frecuentes y eso consiste en descuidar las limitaciones, restricciones, características y variables. En el ejemplo anterior, todas las variables son continuas, es decir, admitimos valores de tipo fraccionario decimal. Existe un único objetivo que es minimizar los costos y el objetivo y las restricciones son de tipo lineal. Con las anteriores reflexiones nosotros nos percatamos que el ejercicio que tenemos es de programación lineal. Ahora bien, venimos a plantear cuál es el mejor problema y tenemos un problema de decisión. Lo que tenemos que entregarle a nuestro gerente, a nuestro cliente, es una orientación de cuánto poner a producir cada una de las plantas. Si ustedes se percatan, tomamos un ejercicio de una situación real y hemos construido un ejercicio equivalente matemático que definimos como modelo y por supuesto durante la formulación del modelo matemático consideramos el método cuantitativo que esperamos nos resuelva el ejercicio a través de un algoritmo. El algoritmo no es más que un conjunto de pasos lógicos con el cual nosotros sabemos que vamos a llegar a la resolución del problema. Y entonces llegamos a una nueva definición de investigación de operaciones, y es que es una ciencia para la representación de problemas reales mediante modelos matemáticos que en conjunto con métodos cuantitativos nos permiten obtener una solución numérica a los mismos. Dificultades que tenemos ante la resolución de ejercicios de investigación de operaciones. Básicamente nos encontramos con que tenemos diferentes tipos de enfoques. Por eso es que es importante que el profesional que lo haga tenga una base matemática bastante fuerte que le permita hacer la mejor selección viable posible del algoritmo que piensa utilizar. La elección del modelo matemático adecuado, así como el algoritmo adecuado para resolverlo y la validación del algoritmo, que retoman lo que les estaba diciendo anteriormente. Aquí tenemos que dejar de un lado lo que nosotros definimos en la sociedad como sentido común y siempre soportar nuestras evaluaciones en la lógica y una lógica, por supuesto, totalmente basada en una lógica matemática. Otro problema es las dificultades de implementación, porque muchas veces las descripciones que nosotros tenemos de los sistemas es incompleta o inconclusa de parte de nuestros clientes. Nuestros clientes regularmente nos van a dar una información
eh, muy experiencial que nos va a evitar identificar muchos problemas que nos podrían afectar en la toma de decisiones o en la modelación final. Por supuesto, tenemos que hablar que estas dificultades de la implementación regularmente parten por la carencia de información y la calidad de la misma. Cuando hablamos de las dificultades de la implementación, también implica hacer una evaluación de viabilidad y factibilidad de las soluciones. Yo no le puedo decir a mi cliente que la mejor solución está en producir eh, alimentos al vacío cuando él lo que está haciendo es cárnicos, y por supuesto no podemos poner a vivir a las gallinas y a las vacas en el espacio. Son elementos así como de la lógica que nosotros sabemos que no podemos empezar a evaluar. Y por supuesto, cuando hablamos de la velocidad, es que nuestras dos variables que siempre van a existir serán tiempo y dinero. Y entre más tiempo nos lleve la implementación, más dinero podríamos estar perdiendo en pérdidas de oportunidad o en implementaciones no viables. Y cuando hablamos de la calidad de la solución, es porque aquí les hacemos un llamado a ustedes como investigadores a que por favor evalúen sus problemáticas en el contexto más real posible de lo que es el entorno del cliente. No le vamos a pedir a un cliente que para solucionar su problema haga una inversión de 1.000 millones de pesos cuando no tiene la capacidad económica financiera para apalancarse o llegar a esos tipos de inversión. Y por supuesto la consistencia de la solución. No solamente estamos hablando de que esta solución nos sea útil en el momento en el que lo vamos a implementar, sino que tenga una perdurabilidad en el tiempo. De esta manera les agradezco por la atención prestada y quedamos al tanto de cualquier inquietud que puedan presentar.